Hola gente querida, ¿cómo les va? Otra semana, otro episodio de estos podcasts en español. Yo estoy con una emoción, ya vamos a hablar de ese tema también, muy contento. Del otro lado del charco lo tenemos al fisioterapeuta, al escritor y un montón de títulos más que ya nos va a contar Antonio Valenzuela desde España para charlar. Prepárense porque hoy van a tener un episodio que les va, como decimos acá en Córdoba, Argentina, les va a volar la cabeza. Antonio, querido, bienvenido a estos podcasts en español generando sonrisas. Muchísimas gracias, Ramiro. Después de la presentación que me has hecho, me deja el listón muy alto. Espero estar a la altura. Y también te digo que aquí en España también hablamos de eso de volar la cabeza. Bien, bien. Antonio, hay un montón de temas. Yo tengo anotado tres, cuatro cosas para ordenar a la gente. Pero lo primero, primario, si yo te tendría que preguntar hoy, ¿quién está siendo Antonio? Como para hacer un preámbulo antes de largar. Sí. Pues eso es una pregunta compleja. Yo siempre suelo decir que me gusta definirme como alguien difícil de definir. Porque Ramiro, verdaderamente soy fisioterapeuta, kinesiólogo, trabajo en consulta viendo pacientes, tratándolos con mis manos y con el movimiento, pero también hace ya muchos años estudié una disciplina que se llama psiconeuroinmunología clínica, que para las personas que nos están escuchando que no son de España, es muy parecido a la medicina funcional norteamericana, es decir, al concepto de medicina integrativa, usar más allá de los fármacos, usar el estilo de vida como medicina, eso es la PNI. Y en eso me dedicaba como terapeuta, también un poco o bastante motivado por una serie de problemas de salud míos que la medicina convencional no logró solventar y que cuando me acerqué, digamos, a un enfoque más integrativo, mi salud cambió totalmente. Y con el paso de los años, como ahí tengo yo mi gen argentino, que me gusta conversar, me gusta charlar, pues me dediqué a dar formaciones, a dar conferencias y ahora pues tengo un mix entre soy clínico, soy escritor, soy conferenciante, conferencista, como se dice más en LATAM, y hago pues eso, las cosas interesantes que me gusta hacer verdaderamente. Allí donde me llaman, allí me voy. Antonio, a mí me llamó mucho la atención. Yo he leído uno de tus libros, el segundo en breve me va a llegar, ya lo encargué. Y algo que quisiera que un poquito les compartieras a la gente, Sí, que esto tiene que ver con tu historia personal. Que mucho de lo que vos hoy transmitís, compartís, desde los hechos comprobables, che, a mí me pasó, al Antonio persona. ¿Cómo fue un poco tu historia? sí, pues mira, puedo empezar, la historia la voy a cortar porque contar la historia, yo tengo ahora 40 años y contar esta historia sería contar la historia de mi vida, porque yo desde pequeñito, yo nací y empecé a generar, digamos, nosotros, lo primero, en psiconeuroinmunología solemos decir que cuando vemos a un paciente, eso es una foto. Es decir, el estado de una persona actual es la foto. Pero la foto no te da la información si no ves la película, es decir, si no ves el transcurso vital de los eventos que lo llevaron a esa persona a padecer una patología. Es decir, la patología que hoy tiene una persona no se la ha ganado de hoy para mañana, sino es el transcurso de una serie de acontecimientos vitales que hicieron Mm. eso. Pues claro, yo desde pequeñito tengo muchos acontecimientos vitales que si los mira era evidente que desarrollara una patología. Mira, por ejemplo, ya desde lo primero, desde mi gestación, yo me hice un test genético, así de friki soy, y por ejemplo tengo un gen, el temido gen que codifica hacia la depresión y hacia la obesidad, que es el famoso gen FTO. Eso es un gen que ya te digo que es el gen que tienen las personas con obesidad mórbida. Pues yo ya nací con ese gen. Nací en mi tiempo, es decir, nací con mis 9 meses, pero no apenas recibí lactancia materna porque mis padres emigraron a Francia a trabajar. Entonces yo me quedé al cuidado de mi abuela y entonces viví con leche maternizada en un contexto que no estaba con mis papás. Eso fueron los primeros 4 o 5 años de mi vida. Después, sobre los 10 años aproximadamente, sufrí una gripe, ¿no? Una enfermedad, te quiero decir, una gripe que desembocó en lo que los médicos decían, te estoy hablando de los años 80, principios de los 90, de fiebre reumática. Entonces me trataron, tuvieron la brillante idea de tratarme con antibiótico durante
no te sé decir el tiempo, pero yo era pequeñito, no me acuerdo, pero me trataron con antibiótico. Ese antibiótico destrozó todo lo que es mi microbiota, destrozó todas esas bacterias buenas que tenemos en nuestro organismo y que benefician nuestra salud. Mm. Eso empezó a desembocar en problemas de piel, empecé a desarrollar una dermatitis atópica, caspa, empecé a engordar ya desde pequeñito porque mi tiroides se resintió y esa fue la historia de mi adolescencia, es decir, con sobrepeso, alicaído, siempre con poca energía, con problemas de piel, siempre la piel muy descamada, el pelo también con mucha caspa. Y claro, llega uno a la adolescencia, ¿no? Y Claro. quieres gustar a las chicas, quieres tal, y oye, tienes muchos problemas de piel, tienes tal, y empecé a recorrer, a hacer una tournée por distintos médicos y nadie me solucionaba el problema. Y así, pues yo llegué a estudiar fisioterapia y vi también que los pacientes que trataba en la camilla, muchos de sus problemas venían también por hábitos insanos. Entonces, un poco mezcla de mi problema que no me lo solucionaba la medicina convencional más el sufrimiento de mis pacientes fue cuando empecé a abrazar otras disciplinas, pues empecé a investigar que aquello que nos pasa en la piel puede ser un reflejo de cómo está nuestro intestino, a mejorar mi alimentación, a hacer ejercicio físico, a hacer técnicas de respiración, a intentar tratar mi mente, es decir, por el enfoque de la mentalidad y empecé, digamos, a hacer varias cosas que unidas todas ellas y en un proceso, esto no fue de un día para otro, pues fui empezando a mejorar y conseguí cambiar mi salud. Eso unido a que también empecé a cambiar la salud de mis pacientes, pues fue lo que me llevó a Claro. divulgar y etcétera. Antonio, te imagino y pienso en ese Antonio adolescente entrando a la juventud con todos estos inconvenientes y me hablas de empezar a darme cuenta. Yo siempre hablo de ese darse cuenta, son como unos insights, nosotros decimos como Sí, una, se te prende la lamparita, porque esto no lo aprendías en la universidad. Esto en realidad sí. fue empezar che, me pasa por el cuerpo y empieza a cambiar. Hoy sentís o podés compartir que físicamente y espiritualmente sos otro. El cambio ha sido muy... Mira, Ramiro, totalmente. Yo ahora a mis 40 años me Ah, siento mucho más joven que cuando tenía 30. Ojo, también te voy a decir una cosa, no te voy a engañar ni pretendo engañar a nadie. No es un estado al que llegas, no es como me he iluminado y ya, no es un proceso. Y por ejemplo, ahora esta mm. semana he tenido pues, estrés por encima de lo que mi cuerpo toleraba y no a nivel corporal, pero mi pareja me dijo, che, que estás volviendo a ser el Antonio de atrás, porque mi mente empezó a terribilizar, mi carácter empezó un poco a cambiar, porque yo en estos años no solo he evolucionado corporalmente, sino hacia una mente más calmada, menos reactivo, menos esa reactividad emocional, es decir, he aprendido, digamos, a controlar un poco mis impulsos y no tener ese mal genio que tenía también hace unos años. Pero por supuesto que ahora estoy mucho más joven que hace 10 años, sin ninguna duda. Fíjate que me resuena mucho lo que contas, porque yo hace un tiempo contaba del tema del ciático. A mí me Sí, dio un tirón y cuando hace unos 10 años atrás, me acuerdo que fue salir de un partido de fútbol y no me podía sentar. Era un dolor. Y rápidamente en casa fue papá y mis hermanos, sí, a mí también. El problema ciático viene de familia. Es como que a tal edad empezamos. Y a mí no me resonaba. Yo decía, ¿cómo puede ser que lo que él traiga lo traiga? Y cuando yo empecé a trabajar todo esto relacionado en el caso más personal con la biodecodificación y todo, descubrí un montón de cuestiones emocionales. Y hoy lo que acaba de decir me resuena porque hace 2 días me dio de vuelta y antes de decir es genético, dije, ¿qué vengo transitando en este último mes? Que mi cuerpo se vuelve a poner en ese modo de defensa. Digo, ¿cómo empezamos a ver la realidad? Como decir, bueno, no es un estado de iluminación, no es que cambie tu vida para siempre. Vos empezás a cambiar y empezás a abrir las posibilidades frente a los estímulos o frente a los hechos que te empiezan a dar señales de que, che, por acá no es, o ajusta esto. Entrando de lleno, a mí me encanta cómo explicás, te lo dije fuera de cámara, lo claro que sos para hablar, y te pido que lo vayamos llevando así, sí, en estos disparadores de por qué tenemos que volver a ser ese hombre primitivo, ese Homo sapiens, o esto, sí. o eso
con el mundo de hoy. A mí soy tan mental que cuando te leía o en los videos tuyos que he empezado a ver en estos últimos meses, digo, qué claro que sos como para hacer el lineamiento para que a la gente le resuene. Sí, claro. Pues mira, antes de eso solo te voy a decir que es que me lo has dicho y me ha llamado la atención y te voy a hacer también, te voy a contar una breve historia, esto es un minuto. Mi padre son tres hermanos, ¿no? Está mi padre y dos hermanos más. Los tres padecen de dolor lumbar, de degeneración de los discos lumbares, pero muy importante. Los tres, de hecho, se tuvieron que jubilar de forma anticipada por los tremendos dolores lumbares. Yo me hice, en ese test genético me salió que tenía un gen que era predisponente al deterioro de la columna lumbar. Yo, con 40 años, no tengo ningún tipo de dolor, pero cuando tenía 30 sí tenía todos esos dolores con los que empezó mi padre, que le llevaron a tener que dejar el trabajo, para que veamos que la genética predispone, pero no sentencia. Y dicho eso, lo que dices, mira, hay una frase que no es mía, es de un genetista muy famoso que se llama Theodosius Dobzhansky. Él dice que nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución. Pues esa frase la podríamos utilizar perfectamente cambiando biología por medicina, es decir, nada tiene sentido en medicina si no es a la luz de la evolución. ¿Por qué? Porque lo que vivimos hoy día es lo que se conoce como un mismatch evolutivo. Es decir, nuestros genes están programados para responder ante una serie de estímulos. Ante esos estímulos respondemos. ¿Y qué ocurre? Que esos estímulos han sido cambiados totalmente. Entonces, claro, es como si a nuestros genes saben jugar muy bien al fútbol, pero los llevamos a jugar un partido de fútbol y cuando llegamos dicen, no, que vas a tener las reglas del baloncesto, sin antes haberlos avisado. Pues entonces, ¿qué le ocurre al equipo de fútbol? Que no sabe jugar. Pues es eso exactamente lo que le ocurre a nuestra genética. Hay un concepto que es el de nicho biológico, es decir, que allí, tanto en el hábitat como las condiciones que hay en ese hábitat en el cual se forja una especie, eso codifica el funcionamiento óptimo de esa especie, ¿no? Es decir, nosotros nunca, jamás se nos ocurriría, por ejemplo, darle a un león, alimentarlo a base de lechuga, ¿no? Por ejemplo, o alimentar a un ratón a base de asados argentinos, ¿no? Tampoco se nos ocurriría a una lechuza, que es un animal nocturno, alimentarla durante el día, porque sabemos que enfermaría. ¿Por qué? Porque sus nichos biológicos van así. Pues el nicho biológico del Homo sapiens también predispone a nuestro comportamiento. Es decir, nosotros somos seres que venimos de un contexto de cazador-recolector, en el cual había periodos en los que pasábamos hambre, periodos en los que comíamos, periodos en los que pasábamos frío, periodos en los que pasábamos calor. El ejercicio físico era una necesidad porque o cazábamos o nos cazaban. Estábamos en contacto íntimo con la naturaleza, eso beneficiaba a nuestro organismo de muchas maneras, pero por ejemplo una de ellas era también a nivel de esas bacterias que había en la naturaleza, se incorporaban a nuestro cuerpo. Vivíamos en un contexto de lazos sociales muy potentes, es decir, vivíamos con nuestra tribu en la cual podíamos confiarle nuestra vida, vivíamos en un contexto de conversaciones interesantes bajo el fuego de una hoguera, vivíamos en consonancia con los ritmos circadianos, es decir, nosotros nos movíamos durante el día, buscábamos alimento durante el día y comíamos durante el día, y cuando se hacía la noche descansábamos, estábamos en una vida más contemplativa y, como te decía, estábamos alrededor de un fuego manteniendo conversaciones interesantes. Y así es como funciona nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, cuando le das aquello que espera, responde muy bien. Es decir, conforme que yo sé que tú eres un gran amante del método Wim Hof, te metes en los hielitos, pues cuando tú te das una ducha de agua fría o te metes en un cubo con hielo, no es algo que sea agradable, pero tu cuerpo, él entiende perfectamente ese estímulo y cada una de las células de tu cuerpo responde produciendo sustancias para defenderte
del peligro que supone ese frío. Obviamente, si tú estuvieras en el frío metido 24 horas, pues no sería bueno para tu salud. Pero cuando estás 4 o 5 minutos metido en ese cubo de hielo, se genera una cantidad de sustancias que cuando sales del hielo fortalecen cada uno de los aspectos de tu cuerpo, reducen la inflamación que está detrás de todas las patologías crónicas. Tu cerebro dispara la producción de neurotransmisores que mejoran la concentración y mejoran el ánimo, como la noradrenalina y como la dopamina. Tu musculatura se fortalece, tu corazón trabaja más y se fortalece también, es decir, todo nuestro cuerpo se ve recompensado por esos minutos que no son agradables, pero sí son tremendamente beneficiosos. Pues como con eso pasa como cuando hacemos ayuno o cuando nos movemos con un ejercicio físico intenso, es decir, cuando nosotros vivimos una vida puramente humana, nuestra genética, sea más o menos privilegiada, nos recompensa. Por el contrario, cuando vivimos en un contexto de sobrealimentados, es decir, comemos más alimentos pero con menos nutrientes, es decir, tenemos exceso de calorías pero deficiencia de vitaminas, de minerales, de principios activos de las plantas. Cuando vivimos encerrados en cajas, es decir, vivimos en casas, vivimos metidos en oficinas, vivimos metidos en coches, es decir, cuando nuestra piel no recibe la luz del sol, cuando no vemos la luz del día durante el día, pero después por la noche tampoco vivimos en la oscuridad porque tenemos las luces artificiales, tenemos esos LEDs, cuando vivimos con estrés psicológico crónico, cuando vivimos desconectados de otros seres humanos, cuando vivimos en ese sedentarismo térmico, viviendo siempre sin pasar ni frío ni calor, ¿qué ocurre? Que nuestros genes ante eso no saben responder. Y ahí es cuando se empiezan a gestar todas las patologías crónicas modernas que hoy día asolan nuestra población. Enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades degenerativas del aparato locomotor, como artritis, como artrosis, etc. Todo eso viene de un mismatch evolutivo. Entonces, todo lo que sea jugar a favor de estímulos que nos conecten con lo que nuestros genes esperan va a ser meter papeletas en la lotería de la salud. Antonio, vos no te das una idea de lo que yo disfruto escuchándote. Te quiero consultar. Recién, Sí, en lo que vos venís conversando, rápidamente vos lo disparas como si fuera un tema al aire y es para hablar una hora de cada uno de estos sí, temas. Nombraste el hielo, pero también nombraste el ejercicio físico, sí, nombraste el ayuno, nombraste el calor. sí, En algún momento yo noté de vos, que ya lo vamos a ir hablando, el andar descalzo, sí, el tema de estimular la vista, de sí, todo lo que tiene que ver con la vista periférica. Ya van 6 los que anoto. Ya anotamos más. Pero te quiero hacer una pregunta. Yo lo del hielo sí, lo vengo compartiendo y venimos compartiendo esto de este estrés voluntario, que es diferente a un sí, estrés inconsciente, que cuando vas sí, caminando por la calle aparece un perro y bueno, y tu cuerpo activa este modo de defensa. sí, Pero en este caso vos lo activás de manera voluntaria. Ahí está como uno de los grandes desafíos. Te quiero hacer una pregunta porque en algún momento te escuché, por ejemplo, lo contrario era el sauna, que vos decías los sí, beneficios que tenía el calor. sí, Es una pregunta muy sonsa y te sí. dejo que explayes. Si yo me meto al auto, al vehículo, al automóvil, en verano, que tiene alta temperatura adentro, ¿eso también se puede contar como un ratito de un formato sauna? Totalmente, claro que sí, claro que perfecto. Sí es cierto que ahí también tendremos que tener cuidado porque tenemos que ser conscientes que el exceso de calor hace que no pensemos de una forma clara. Entonces, claro, si estamos sufriendo mucho de calor dentro del auto, a lo mejor nuestros reflejos se enlentecen, ¿no? Eso es lo típico que se veía en las películas del lejano oeste, que se veían a los mexicanos que al mediodía no se ponían el sombrero en la cabeza y dormían porque hacía un calor horrible. Pues claro, ¿por qué? Porque cuando hace demasiado calor no puedes filosofar. Entonces, eso es cierto, pero el someterte a calor, ojo, si nuestro corazón está saludable, es decir, en verano sentir calor es algo saludable para nuestro cuerpo, al igual que en invierno sentir frío, por supuestísimo que sí. Bien, fíjate que lo que yo te quiero compartir, y para la gente que nos está escuchando, por eso cuando hablan del método Wim Hof, siempre yo les aclaro, método.
Tiene que ver con que vos hagas la prueba. Esto no es unas instrucciones de uso que todo el mundo tiene que hacer lo mismo. Ramiro, me meto 30 segundos, me meto 3 minutos. La idea es que vos empieces también a entrenar la conciencia de prestar atención. Esto que te decía recién, no es para que la gente ya vaya y se meta al auto que tiene 50 grados adentro. Pero sí es, me meto al auto, está muy caliente, en un ratito prende el aire acondicionado, pero espero 15 segundos. Efectivamente. No va a pasar nada en 15 segundos. Ahora, como dijiste vos, y sí, yo tengo problema del corazón. Sí, no, no es para todo el mundo. Empezá a prestar atención a la señal de tu cuerpo. En el invierno, no te puedes meter en la pileta de hielo. Salí al patio y quédate un minuto con la brisa que te está dando a 4 grados. Es esto, es el aguantar, ¿cómo sería la palabra? El resistir. Pero un ratito, vos estás hablando de minutos, fíjate lo que dijiste recién. Estamos hablando de 2 minutos en el agua. Y mucha gente dice, nunca pensé que iba a aguantar esto. Y si nunca lo probaste, tenés 30 años, tenés 40 años, tenés 50 años, nunca probaste estresar, este sedentarismo crónico que te escuchaba recién, que me resonó. Es real, salís del aire acondicionado en la oficina, te metes con el aire acondicionado al auto, salís, y es la queja, y tu cuerpo lo tenés como en una cajita de cristal, como si fueras un bebito, ¿me entendés? Que no, no, no. Efectivamente. Y hace falta que lo entrenes, ni hablar lo que esto va a generar en la voluntad, y ni hablar lo que va a generar en el plano cerebral. Seguí, por favor, por donde quieras, Antonio, por, Sí, sí. por Pues donde mira, quieras. te voy a coger dos cosas de las que tú has dicho que me han parecido muy, muy interesantes. La primera de ellas, que yo, y creo que a ti te va a gustar la pequeña modificación que te voy a hacer. Creo que el enfoque mental al que las personas se tienen que acercar al frío y al calor no es el de resistirlo, sino el de aceptarlo. Es decir, las personas tienen que comprender que somos seres vivos en un entorno natural y que eso es lo normal. Lo normal es que en verano haga calor y que en invierno haga frío. Y lo normal es que nuestro cuerpo sienta y acepte el frío y sienta y acepte el calor. Cuando nosotros comprendemos que somos uno más en la naturaleza, que no somos ni seres superiores, ni somos tal, somos animales, venidos, como dice Naval Ravikant, somos monos con un plan, entonces estamos sujetos a las leyes de la biología. Entonces, todo lo que nos acerque a eso y aceptar que en invierno es normal que pasemos frío y pensar que cuando es muy contraintuitivo, pero tú lo has dicho perfectamente, sal, siente el frío y si después quieres, te abrigas. Eso es muy beneficioso para tu cuerpo porque mientras que estás sintiendo el frío, tu cuerpo está trabajando a nivel celular para protegerte de ese frío y vas a producir sustancias muy beneficiosas. Después, otra cosa que has dicho, que tienes toda la razón, aquí el gran problema que hay es que el estrés es un estímulo que debería sentir nuestro cuerpo, no nuestra mente. Es decir, durante toda la historia de la evolución, y por eso la respuesta al estrés es exactamente igual hoy que en el pasado, es la respuesta de lucha o huida. Es decir, nosotros estamos preparados para resistir, para actuar contra estresores que son agudos, Bien, potentes y que se resuelven con movimiento. Es decir, si tú y yo, Ramiro, nos vamos de safari a Tanzania y nos salimos del auto y vemos a un león, el león es fácilmente reconocible. Aunque tú y yo nunca hayamos estado cerca de un león en libertad, sabemos perfectamente que eso es peligroso, fácilmente reconocible. Lo primero, característica para el estrés. Segundo, se va a resolver rápidamente. ¿Por qué? Porque o huimos o nos come, pero de cualquier manera eso se ha resuelto. Es muy intenso. Imagínate lo que tiene que ser eso. Y lo tercero, lo cuarto, siempre se va a resolver con movimiento. O luchamos o huimos. Entonces, bien. cuando se dan eso apartado en nuestro cuerpo, sabe responder ante ese estrés. ¿Qué ocurre hoy día? Hoy día los estresores a los cuales nos sometemos son desconocidos, es decir, nuestro organismo no entiende que cuando tú coges y abres un trozo de papel y lo miras, que ahí viene el recibo de tu hipoteca, por ejemplo, no entiende por qué un papel te estresa. Dice, ¿por qué carajo si este hombre mira este papel, eso le estresa? Primero, desconocido. Segundo, no es tan intenso, aunque
que nos llegue una carta de Hacienda, por ejemplo, es un estrés intenso, no es igual que encontrarte a un león, ¿vale? Y tercero, es menos intenso, es algo que se mantiene en el tiempo porque una hipoteca nos dura muchos años, no es un segundo. Y por último, no se resuelve con movimiento porque aunque corras de la carta o la rompas, el problema va a estar ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que ese estrés es el que daña nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque se activa una respuesta de lucha o huida, es decir, nuestros músculos se tensan, nuestro corazón se acelera, nuestro pulso se acelera, nuestro cuerpo empieza a liberar grasa y azúcar a la sangre para respondernos ante un movimiento que nunca llega. Entonces eso es lo que daña, por ejemplo, nuestro sistema inmune nos inflama. ¿Por qué? Porque nos quiere defender de ese peligro. Pero toda esa respuesta que organiza nuestro cuerpo no tiene ningún sentido, por lo tanto nos enferma. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí es la magia de esos estímulos que se llaman horméticos, que hormesis es el término que en griego significa estímulo. Es decir, cuando nosotros damos a nuestro cuerpo esos estímulos evolutivos, es decir, cuando tú te metes en una pileta de agua con hielo, tu cuerpo lo entiende, sabe que es algo agudo, es algo que vas a resolver con movimiento porque o vas a tiritar o vas a salir de ahí. Es algo intenso. Entonces, ¿qué pasa? Que tu cuerpo sí sabe desactivar ese estrés. Cuando te sales de la pileta, el estrés se va. Cuando tú haces ejercicio físico, cumple todos los requisitos. Es agudo, es intenso. Cuando paras el ejercicio físico, el estrés se va. Cuando te metes en una sauna, exactamente igual. Y que aquí es donde viene la magia. Porque cuando tú sales de una pileta, tu cuerpo apaga el estrés de la pileta, pero también apaga el estrés de la hipoteca. Y tú lo sabes mejor que nadie porque lo practicas mucho. Después de haberte metido en el agua fría, no te importa nada. Después de hacer ejercicio físico intenso, no te importa nada. Después de salir de un baño de sauna, no te importa nada. Durante unos minutos alcanzas la famosa máxima estoica de la ataraxia, es decir, tu sistema nervioso está totalmente equilibrado. Hermoso, hermoso, hermoso. Ya vamos a hablar de la hormesis, déjalo ahí al margen. Sí, sí. Andar descalzo. Sí. Mira, andar descalzo tiene muchos beneficios. El más evidente es que dos de los más evidentes, el primero de ellos es que nuestra planta del pie tiene muchos músculos, músculos que necesitan de un estímulo para fortalecerse. Al igual que nosotros cogemos una pesa y la levantamos para tener un bíceps poderoso, nuestra planta del pie, cuando caminamos en entornos naturales, caminamos en el campo, en el bosque, en la playa, si no tenemos eso y vivimos en una gran ciudad, pues caminamos en el césped de un parque, caminamos en la tierra, es decir, todo lo que sea esos estímulos naturales, cuando tú pisas ese suelo, los músculos de tu pie, cuando pisas una piedrita, cuando pisas un hoyo, se fortalecen. Eso es lo primero, y eso es muy importante porque al fortalecer los músculos de tu pie, eso mejora tu equilibrio, mejora tu postura y mejora tu columna. Primero. Segundo, el pie, todas las personas saben que si hacemos cosquillas, que si hacemos caricias en el pie, sentimos mucho, ¿no? El pie es muy sensible. ¿Por qué? Porque tiene muchas terminaciones nerviosas. Y esas terminaciones nerviosas no están ahí para que nos relajemos con las cosquillitas en los pies. Están ahí para darle información al cerebro. Entonces, cuando nosotros caminamos descalzos, a nuestro cerebro le llega mucha información. Y que a nuestro cerebro le llegue mucha información es algo importante para que mejore la salud de nuestro cerebro. Entonces sabemos que caminar descalzo es bueno para la memoria, para el equilibrio, para muchas cosas. Pero después viene otra parte y es muy sencilla. Nosotros estamos vivos porque en nuestro cuerpo se producen reacciones químicas. Esas reacciones químicas que se producen también tienen un componente eléctrico, es decir, nuestro sistema nervioso funciona con descargas eléctricas entre neurona y neurona, es decir, somos física y química.
Todas las personas tienen que saber, se han dado cuenta que de vez en cuando tocamos algo, ¿no? Y nos damos un chispazo. Sí. Porque somos electricidad. Durante toda la historia de nuestra evolución, nosotros hemos vivido conectados con la tierra, es decir, dormíamos en el suelo, caminábamos descalzos y si no, caminábamos con zapatos con calzado hecho con productos naturales, con fibras vegetales, Con con cuero, cuero, efectivamente. Entonces, claro. ¿qué ocurre? Que la tierra tiene un campo electromagnético muy potente. Todos sabemos que hay un polo norte y un polo sur y por eso se funcionan las brújulas. Pues algo que nos dice la ciencia es muy interesante, es que el campo electromagnético de los seres humanos se sirve del campo electromagnético de la Tierra para regularse. Y que cuando nosotros no estamos en contacto íntimo con la naturaleza, no caminamos descalzos, no nos bañamos en los mares, en los ríos, en tal, cuando no tocamos, no abrazamos un árbol, cuando no nos manchamos las manos con la tierra del suelo, es decir, cuando no estamos en contacto con la naturaleza, nuestro campo electromagnético puede alterarse porque no tiene esa famosa toma a tierra, eso los gringos le llaman grounding, le llaman earthing, enraizarnos, esa toma a tierra. Cuando perdemos esa toma a tierra, nuestro organismo se resiente y todo lo que sea volver a conectar con ella no es solo beneficioso a nivel emocional, a nivel reconfortante, caminar por el césped, caminar por la playa, es algo gustoso, sino que también nos mejora electromagnéticamente y es algo fácilmente accesible por muchas personas, porque ya te digo, si no podés caminar en la playa, da igual, si vives en una ciudad, vas a tener un parque, vete al parque y pisa el césped. Claro, es como, fíjate, a mí me pasó que empecé a andar descalzo hace un año y medio atrás. Nunca, nunca, viste que de chico yo también era que yo era asmático, que había tenido otra enfermedad, que la alergia, que los problemas. No andar descalzo te enferma. Y esto intuitivo, pero todo, como decimos, es una cadena. Yo empecé a prestar atención, ¿no? Cuando empecé con las respiraciones Wim, con cuestiones que yo no tengo ganas de usar zapatillas. Y cada vez más, y el último año, Antonio, vivo descalzo. Pero vivo Genial. descalzo a lo que voy, digo, es más, muchas de las empresas en las que trabajo saben y no tienen problema. Yo pregunto, che, ¿me puedo sacar zapatillas? No hay problema. Y ando descalzo solo para manejar, poner alguna cuestión, pero en casa. Y mis hijos empezaron, y hoy en casa todos andan descalzo, invierno y verano. Pero te digo, yo ahora estoy en la oficina y es, Sí, andamos descalzo, ¿se entiende? Digo, genial. qué increíble. Porque acá vienen dos más. El Sí, ayuno. sí. Mira, el ayuno y después vamos a comentar un segundo sobre la respiración, ¿vale, Ramiro? Vamos. Por Antonio, me sí, encanta porque estamos con tiempo. sí, ¿Te han dicho sí, sí, alguna vez sí. que sos muy claro explicando? Muchísimas gracias. Sí me lo ha dicho algunas personas, pero porque normalmente suelo conversar con gente a la que le caigo bien. Antonio, entreno a personas, vos lo sabes, Sí, entreno a la gente a sí, hablar en público, en oratoria, en comunicación eficaz. Sos muy claro hablando, tenés una manera de utilizar los tres canales, desde la emoción, desde el entretenimiento, desde la educación, y los vas con los ejemplos que das. Estoy extasiado. Seguí, vamos con muchísimas gracias. Con el el ayuno. ayuno y Vale, respiración, dale. sí, vale. Mira, ayuno, famoso término, ayuno intermitente. Bien. Yo lo suelo hacer la broma de que tanto se ha hablado ya del ayuno que más que intermitente es interminable. Pero ahora vamos a romper una lanza para facilitar las cosas a las personas que nos escuchan, ¿vale? Vamos. Mira, por ejemplo, lo primero que puedo decir es que del ayuno yo he investigado muy mucho. He leído mucho durante mucho tiempo. De hecho, tengo la suerte de que ahora, bueno, uno de los mayores referentes a nivel mundial de investigación en el ayuno es Mark Mattson, con dos T's. Mark, M-A-R-K, M-A-T-T-S-O-N. Mark Mattson. Pues Mattson, él
Bueno, primero, practica el ayuno intermitente en su persona y tiene multitud de estudios científicos publicados sobre los beneficios del ayuno. Y tiene un libro que se llama, como no podía ser de otra forma, The Intermittent Fasting, el ayuno intermitente. Pues te digo que, por ejemplo, ese libro yo he tenido la suerte para la editorial para la que escribo, para el Grupo Planeta, de que bajo mi consejo lo han traducido al español. Yo he trabajado en esa traducción y he tenido la suerte y el honor de escribir el prólogo para el libro de Mattson. Lo digo porque ese libro estará ya mismo creo que para junio de 2024, todavía le queda un tiempo, no ya mismo, pero estará traducido al castellano, al español, y si no se puede comprar en Latinoamérica en papel, no pasa nada, siempre estará la opción en Kindle para las personas si quieren profundizar. Hay otro autor que a mí también me gusta muy mucho, que se llama Walter Longo, L-O-N-G-O, es italiano, pero trabaja en el Instituto de Longevity, Sachs se llama, que es en La Joya, California. Yo con Walter Longo tuve la fortuna, la posibilidad, porque la fortuna fue lo que me costó a mí, mejor dicho, de asistir a una formación suya en Estados Unidos. Y es otro de los grandes gurús del ayuno intermitente. De hecho, tiene un libro que se llama La dieta de la longevidad. ¿Y por qué digo esto? Porque Walter Longo nos habla, bueno, y en España hay una investigadora, bióloga molecular, que es la directora del Instituto Albert Einstein de Nueva York, que se llama Ana María Cuervo, ¿vale? Y Ana María Cuervo es otra de las grandes investigadoras. ¿Por qué os pongo estos nombres? Porque Ana María Cuervo ya nos dice que cuando dejamos simplemente pasar 8 horas entre una comida y otra, en nuestro cuerpo ya se empiezan a activar reacciones químicas dentro de la célula muy beneficiosas para nuestra salud. Y que el tiempo, digamos, en el cual más evidente empiezan a ser más potentes sería a partir de las 12 horas de ayuno, que es el ayuno que Walter Longo recomienda como el ayuno mínimo. Es decir, sería para una persona que, si nos escuchan en España, bueno, los argentinos, sí, vosotros también soléis cenar muy tarde, lo sé porque me lo han dicho algunos argentinos, algunas argentinas, pero por ejemplo en México, bueno, el resto de países de LATAM los desconozco, pero sé que en México son más en ese aspecto más gringos, es decir, suelen cenar más temprano. Pero a lo que voy, si somos hispanos, cenamos a las 10 de la noche, ¿ok? Sí. Que no sería lo más saludable, pero bueno, vamos a decir eso. Pues, ¿qué nos dirían esas 12 horas? Que hasta las 10 de la mañana no podríamos ingerir calorías. ¿Eso qué es? Que si tú, Ramiro, te levantas a las 7 de la mañana, pues ahí te puedes tomar un té, una hierba mate, un café, sin problema, claro, si no lleva azúcar, ¿vale? No hay calorías, no rompemos el ayuno. Y que la primera ingesta calórica pues sea a partir de las 10 de la mañana. Mattson nos dice que si esas 12 horas las elevamos a 13, 14 o para las personas que estén más entrenadas hasta 16, aún más beneficio. ¿Y cuál es el beneficio más potente que hay? Pues mira, muy sencillo, para no entretenerme mucho. Aquí hay un fenómeno que se llama autofagia. Bien. Que la autofagia, como su mismo nombre indica, es comernos a nosotros mismos. ¿Y eso qué es? Que si nuestras células están percatando que hay energía por la comida, pues van a tirar de la energía del alimento. Cuando la célula percata que hay poca energía porque no hemos comido, ¿qué va a hacer la célula? Activa el reciclaje celular, es decir, que parte de la basura que ha generado la célula, de orgánulos que están dañados, de partes de la célula que están dañados, la célula los coge y los quema para producir energía. Entonces se limpia por dentro. ¿Qué ocurre? Que si la célula vive en la opulencia, vive en la abundancia energética, nunca activa estos procesos. Entonces, Ana María Cuervo, Walter Longo, Mark Mattson se han dado cuenta que el acúmulo de basura
celular es una de las causas mayores del envejecimiento prematuro y no saludable. Entonces, por el contrario, seguir ese patrón de un alimento, 12 horas de ayuno, 12 horas de alimento o 13, 14 horas sería muy interesante, va a aumentar esos procesos de reciclaje celular y nuestras células van a envejecer más lentamente y sobre todo de una manera más saludable. Pregunta, Sí, este ayuno, sí, que yo lo vengo haciendo, y te vuelvo a decir, lo vengo haciendo de manera totalmente, o sea, yo ahora estoy entendiendo por qué lo hago. A mí me empezó a pasar que digo, yo a la mañana no tengo hambre, y no como, y como el mediodía. ¿Cuál fue fenomenal. mi prueba? Digo, me voy a dar cuenta con el tiempo, y esto y hace meses que los entrenamientos físicos cada vez estoy mejor, rindo igual, descanso, me siento con energía, porque viste que la afuera es, che, tendrías que comer, che, deberías, los tendrías y deberías, déjatelos guardados Sí, para... Yo no lo sí, siento, y como con más apetito. Y algo que te escuchaba un día que me voló la cabeza, que fue, come con hambre, no con apetito. sí, efectivamente. Come con hambre, explícalo. Sí, me has leído el pensamiento porque justo te iba a decir eso. Cuando lo has dicho que si no tienes hambre no comas, efectivamente. Sí, pero claro, esto parece que ahora yo he descubierto la penicilina y si nos paramos a pensar no tiene ningún mérito. ¿Cuál sería el estímulo que lleva a un animal, a una persona a comer? El estímulo es el hambre, ¿no? Sí. Sería lo lógico. Entonces, lo lógico sería que sintiéramos hambre y comiésemos. ¿Por qué? Porque el sentir hambre hace que nuestra boca genere saliva, hace que nuestro estómago genere jugo gástrico, hace que nuestro páncreas genere enzimas para digerir, es decir, prepara a nuestro cuerpo para la digestión. Cuando nosotros comemos con hambre, digerimos mejor los alimentos, nos sientan mejor y los asimilamos de una manera más óptima. ¿Qué ocurre? Que si nosotros comemos sin hambre, nuestro cerebro le encanta la energía, va a decir, oye, pues sí, pues dame alimento, pero ni vamos a digerir bien, ni nos va a sentar bien y vamos a alterar esa autofagia que decíamos. Pero claro, aquí hay que distinguir entre el hambre y el apetito. ¿Por qué? Porque como buenos monos que somos, tenemos una gran predilección por los alimentos dulces, por los alimentos salados, por los alimentos calóricos. Entonces, aunque no tengamos hambre, y esto es algo muy típico, es decir, imagínate que yo me voy a Argentina contigo y me invitas a un asado y comemos hasta no poder más. Ya no nos cabe más comida. Y nos llega el camarero y nos dice, ¿querés más carne? ¿Qué le vamos a decir? No, no, en absoluto. Pero te llega y te dice, ¿quieres una tarta de queso? Y vas a decir, ah, vale, sí, perfecto. Y dice, oye, ¿cómo? Hace un segundo no podía comer, iba a vomitar de lo lleno que estaba. Ahora me pones una tarta de queso, un cheesecake y ya sí lo puedo comer. ¿Por qué? Porque ante el dulce, ante el azúcar, nuestro cerebro siempre va a querer un poquito más. Entonces, si por la mañana una persona se levanta y lo que le apetece es un croissant y un café con leche, con su azuquita en un cappuccino, no tiene hambre, tiene apetito. Si por el contrario tú te levantas por la mañana y te comes carne, comes pescado, comes la comida que comerías a mediodía, ojo, allá sí tienes hambre. Y eso es algo que tenemos que distinguir, porque el apetito, siempre vamos a tener apetito y el apetito es muy dañino. ¿Por qué? Porque cuanto más comemos, más apetito tenemos y cuantos más alimentos ultraprocesados metemos en nuestro cuerpo, más azúcares, más grasas, más sales y todo eso junto, empaquetado, muy bonito, puesto en un bote de patatas chips, pues siempre vamos a querer de eso y vamos a tener a nuestro cerebro entrenado para que siempre quiera este tipo de alimentos. Entonces hay que distinguir muy mucho entre el hambre y el apetito. Última pregunta sobre el ayuno para pasar a la Sí, sí. respiración. Em, Esto a recomendación es totalmente natural. Vos podés tener todos los días este ayuno, podés vivir haciendo esto que es Sí, concentrar las comidas en 8 horas de las 24 horas del día. Che, la primera sí, comida la hago a las 11 de la perfecto. mañana y la última a las 7 8 de la noche. Dentro de ese horario tratar de tener mayores periodos de ayuno. Sí, eso perfecto, te quiero decir, no hay ningún problema. Sí es cierto que si hay una persona que ha empezado
ahora y cena a las 11 de la noche y desayuna a las 6 de la mañana, pasar a un ayuno de 16 horas de un día para otro no es peligroso, pero sí puede ser Sí, problemático en contraproducente, cuanto... claro, Ahí claro. está, entonces lo ideal es empezar, pues voy a empezar a pasar a 8 horas, de 8 me voy a pasar a 10, de 10 me voy a pasar a 12 y ir así poco a poco. Eso dicho lo primero. Lo Bien. segundo, no hay tanta diferencia en cuanto a beneficios de hacer un ayuno de 14 a un ayuno de 16, ¿vale? Eso es importante, que entonces si hay personas que se sienten más cómodas 14 horas de ayuno solo, pueden hacerlo y no hay problema. Dicho eso, si tampoco te sientes bien haciendo ayunos de 14 horas, el patrón de 12-12 también es muy interesante, ¿vale? No es tan potente como el de 14, pero no pasa nada. Es mejor hacer algo bueno que no perfecto. Eso también es importante. Otra Buenísimo. cosa, también es importante que en niños pequeños, hasta la adolescencia, ese patrón de 16-8 quizá no sea el más óptimo, porque en un niño, lo primero que tendríamos que ver es que un niño comiera comida y no productos alimenticios, es decir, porque si a un niño lo tenemos comiendo comida ultra procesada a base de patatas chips, cookies, muffins, cereales, pizzas precocinadas, todo esto, si no comemos la comida que nuestros bisabuelos distinguían como alimento, eso es lo primero que tenemos que cambiar. En un niño todavía con más importancia. Y un niño debería de comer siempre que tuviese hambre. Entonces, en un niño, si un niño son las 11 de la noche y tiene hambre de verdad y le apetece comer un asado, debería de comer a las 11 de la noche. ¿Por qué? Porque el ritmo biológico de un pequeño es totalmente diferente. Dime, dime. Te lo comparto. Felipe, el más chico mío, que tiene 9 años, hace unos 2 años desde que yo empezamos con todo este proceso, come cuando quiere. Felipe, los primeros 5 años de su vida, tiene que comer más, que está flaco, que tiene que comer más. Hasta que un día yo con Pame, que gracias a Dios mi compañera en esto congenia, le digo, Pame, su papá, que soy yo, peso 65 kilos desde que tengo 17 años. Siempre he entrenado, no he entrenado, yo corro, yo juego al fútbol, yo hago gimnasia, hago calistenia, no me quedo quieto. Y yo no me enfermo. ¿A qué voy? No es que no me enfermo, digo, hay una cuestión que es genética del flaco que no come lo que quiere comer. Entonces, hace 2 o 3 años empezamos y él a veces la mitad del plato no quiere comer más. Y a las 2 horas te saca el plato de la heladera y se lo sigue comiendo. Y el flaco es impecable. ¿Impecable en qué? En este nosotros tratamos, y gente, el que nos está escuchando, uno no se va a vivir al medio de la montaña. Dentro de lo negociable, por ejemplo, en casa es todo lo que sea frutas y verduras, yo invierto. ¿Qué significa que invierto? Yo compro la mayor cantidad de fruta y la mayor cantidad de verduras. Vos fruta y verdura en casa nunca falta. Eso también te da, es que cuando tienen ganas de comer algo, abren la heladera y no tienen una manzana, tienen manzana, pera, banana, frutilla, arándano, kiwi, mandarina, damasco, durazno. Digo, si vos le das la posibilidad, y más vale que va a elegir esto frente a unas galletitas del súper. Ahora, si en tu casa solamente hay naranja y tenés 4 tipos de galletitas, y para nosotros también, Antonio, es difícil cuando hay apetito si Totalmente. tenés todo junto. Digo, empezar que es un proceso. Y también esto, uno no está hablando desde que si Antonio viene a Argentina a visitarme, no me voy a comer un asado a las 11 de la noche. No, no, hablamos de irnos al extremo a que somos unos monjes budistas. Pero el cambio este que decís vos de a poco, cuando vos empezás a cambiar pequeñas piezas en cada una de estas áreas, es un montón el resultado que ves. ¿En dónde? En tu cuerpo. Efectivamente. Mira, aquí yo siempre pongo un ejemplo, que es que al igual que si que un millonario puede permitirse de vez en cuando un capricho económico y no le va a afectar a su cuenta corriente, eso es exactamente igual que a una persona saludable si un día no duerme o si un día come lo que no tocaba o no hace ejercicio un día. ¿Por qué? Porque tiene una cuenta corriente de salud muy saneada. El problema es cuando vos sos pobre a nivel económico y te querés comprar el celular más caro. Ahí ya sí tenemos un problema.
Pues igual si somos pobres de salud, es decir, si vamos muy mal de salud y no dormimos un día o comemos mal, ya sí tendremos un problema. Entonces, lo ideal que tenemos que aspirar es a hacerlo bien la mayor parte del tiempo para que después ese 20% de nuestras cosas podamos hacerlas mal, entre comillas, porque lo bueno y lo malo, no me gusta tampoco ese término, tranquilamente, es decir, yo tener una vida lo suficientemente sana para que si un día quiero comerme una hamburguesa y después tomarme un helado, a mi cuerpo no le pase absolutamente nada. Lo suficientemente sano como para si una semana no puedo hacer ejercicio físico por X cosas, que mi cuerpo no se resienta. ¿Por qué? Porque tengo en la cuenta corriente de la salud muchas cosas metidas. Y al igual también saber compensar, es decir, porque otra cosa que le pasa a muchas personas es que si un día comen una hamburguesa y se toman un helado, a lo mejor por la tarde dicen, bueno, yo hoy ya no voy a entrenar porque como ya he pecado, no he hecho una cosa mal, pues ya lo hago todo mal. Y eso es tan ilógico como si tú vas manejando con tu carro y se te pincha una rueda y dices, bueno, como se me ha pinchado una rueda, pues yo voy a bajar y voy a romper las otras tres, ¿no? Porque total, Claro, pues es exactamente lo mismo. claro. Vamos al tema de la respiración. Sí, perfecto. Mira, aquí yo vamos a decir simplemente una cosa antes para poner a las personas que nos escuchan en contexto. La evolución hizo que aquello que era más abundante en la Tierra fuese lo más importante para nuestro funcionamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque si era muy abundante era muy difícil o imposible en un contexto natural que tuviésemos déficit de esto. Entonces, cosas como la luz del sol es esencial para nuestra salud porque con ella sintetizamos la vitamina más importante que existe, que es la vitamina D. ¿Por qué? Porque la evolución no preveyó que nosotros, que un Homo sapiens, no iba a estar en contacto con la luz. Otra cosa, el agua. El agua es súper importante para nuestro funcionamiento. El 80% de nuestro cuerpo es agua. ¿Por qué? Porque era lo más abundante que había en la Tierra. Lo que pasa es que la evolución no preveyó que íbamos a contaminar nuestro agua y que íbamos a ser unos bichos tan raros que no íbamos a beber la cantidad suficiente de líquido. Pues pasa Bien, exactamente igual con el oxígeno. El oxígeno es esencial para nuestro cuerpo. ¿Qué ocurre? Que fruto de la vida moderna, tóxica en la que vivimos, hemos perdido la respiración, el patrón de respiración saludable. ¿Por qué? Porque nosotros cuando tú estás muy nervioso, o vemos nosotros por ejemplo un león en la sabana, lo que queremos es respirar. ¿Qué nos va a pasar? Que vamos a respirar con el pecho, vamos a respirar con la boca y vamos a respirar de una forma muy rápida. ¿Por qué? bien, Porque queremos evitar rápidamente a ese león. Eso no pasa nada si lo hacemos en un momento dado por una respuesta al estrés. ¿Qué ocurre? Que cuando el estrés inunda nuestra vida y también el sedentarismo y estamos sentados y tenemos muchas horas bloqueado nuestro diafragma, respiramos también así, como si viniera un león a por nosotros. Es decir, respiramos con la boca, respiramos con el pecho, respiramos de una forma más superficial y menos profunda. Eso, primero, ya activa nuestro sistema nervioso simpático porque la respiración es bidireccional, es decir, cuando estamos nerviosos respiramos de esa forma acelerada y por la boca, pero ya no solo eso, sino que altera la oxigenación de nuestro cuerpo. Entonces estamos en un estado que predispone al nerviosismo y a la oxigenación. Por el contrario, cuando nosotros nos educamos a respirar por la boca de una forma más profunda y más calmada, oxigenamos a nuestro cuerpo y calmamos a nuestro sistema nervioso central. Es decir, cuando estamos estresados, respirar de manera lenta, profunda y constante es medicina para calmarnos, ¿vale? Es tan fácil que lo que nos cuesta es acordarnos de hacerlo en los momentos que estamos nerviosos. Pero esto es algo que tampoco estoy descubriendo en América. ¿Qué nos dicen siempre cuando estamos nerviosos? Oye, párate y respira. Entonces, esa respiración es muy interesante. Pero después también tenemos
otros tipos de respiraciones, como es la hiperventilación cíclica, la hipoxia intermitente, que de eso tampoco me voy a meter ahora mucho porque sabes tú muchísimo y seguro que ya has hablado de ella en tu podcast. Pero ¿qué ocurre? Que lo que quiero decir con esto es que esa manera de respirar, la hiperventilación cíclica que se ve en el método Wim Hof, es una manera de hackear a nuestro cerebro, porque es una respiración, y con esto voy a generar hype para que la gente que nos escucha te siga y vea las cosas que haces, porque es algo que puede cambiarte la vida, porque yo siempre digo que cuando yo me formé en el método Wim Hof, fui pensando que lo importante era el frío y me fui descubriendo que lo verdaderamente importante era la respiración. Sí, sí. Porque fue un antes y un después en mi vida, no la inmersión en el frío, que también, pero lo importante verdaderamente fue la respiración Wim Hof, porque hackeas literalmente a tu cerebro. Oxigenas tu cerebro y tu organismo de una manera brutal, pero es que después generas en tu cerebro moléculas de la felicidad, de la concentración, de la calma. Es brutal cómo la respiración Wim Hof cambia la química de tu cuerpo y de tu cerebro. Yo lo digo siempre que cuando me inicié en el método y hice el curso de formación, yo nunca me he acercado a las drogas psicodélicas, pero es algo que me llama mucho la atención, no te voy a engañar, la psilocibina, el LSD, he leído y he investigado mucho sobre ella y la capacidad que tienen de generar neuroplasticidad y de modular la química de tu cerebro para disociarte del ego y crecer es brutal. Pero cuando haces la respiración del método Wim Hof y la haces de forma seguida, decía, estás 10 minutos, 20, una hora haciendo la respiración, entras en un trance que se llama holotrópico, que eso tú lo sabes perfectamente, y en tu cerebro empiezas a generar de forma totalmente segura, sin ningún efecto secundario, más allá que los placenteros, DMT en tu cerebro, esa molécula que se obtiene cuando chupas el sapo de Sonora, este sapo mexicano tan famoso, que se conoce como la molécula de Dios. Y cuando activas el DMT en tu cerebro, te disocias del ego, piensas con claridad. Y es una técnica brutal para calmar a tu cerebro. Entonces, para mí, el método Wim Hof, lo verdaderamente potente y transformador en la vida de las personas es la respiración. Ojo, que el frío es muy interesante también, pero la respiración Sí, Wim sí, Hof sí, 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 sí. puede cambiar la vida de las personas que lo hacen y ahí si quieres puedes tú hablar, que yo ya estoy hablando mucho, estoy monopolizando la charla y de eso tú sabes un montonazo. No, te aplaudo de pie y quiero que otro día nos juntemos, lo dejo públicamente dicho, a hablar exclusivamente de este trance holotrópico que me acabas de Sí. nombrar, que tiene que ver con algo que yo vengo investigando en las últimas 2 semanas, metiéndome a preguntar y a consultar. Por favor, Antonio, vos tenés que volver a estos podcasts con ese tema y a desarrollar toda esta cuestión de cómo nos conecta y este saltar del ego, que parece que fue un tema mucho más espiritual, pero hoy hasta desde la ciencia y la biología vos podés empezar a conversar y se entiende. Sí, Clarísimo. totalmente. El tema respiración, quiero que me cuentes, yendo al final de este podcast, por favor, pasó más de una hora como si estuviéramos charlando hace 10 minutos. Sí. Otro de los temas que yo, gracias a vos, y lo digo públicamente, es como que vos me diste el último empujón, lo empezamos a hacer, lo están haciendo mis hijos, que es esto de taparnos la boca para dormir, con Sí, una cinta mouth tapping. hipoalergénica. ¿Cómo Sí. es? Mouth, bueno, lo que Sí, dicen el los modo. americanos, mouth tapping, sí. Tapping de poner el esparadrapo en la boca, sí. Pues eh, mira, yo te voy a ser sincero, no uso mouth tapping, bien, pero no uso el mouth tapping porque uso una férula especial que es para mantener la boca cerrada. Entonces yo sí me ponía el tapping, pero al igual que vos, tengo barba y mm, el tapping no. Entonces sí utilizo una férula especial que me la coloco dentro de la boca y lo que me hace es primero mantenerme la boca en una posición y me obliga a respirar por la nariz. ¿Por qué? Porque yo era y soy un gran respirador bucal, es decir,
También tengo una postura que es cierto que la estoy trabajando y estoy trabajando activamente en mejorarla, pero mi postura también por mi carácter, porque ojo, el carácter moldea la postura. Yo soy una persona, aunque aquí parezco muy extrovertido y soy una persona muy tímida, soy una persona muy introvertida. Y mi postura siempre es de estar más recogido, de estar más encorvado. Entonces, esa postura también biomecánicamente, por mera palancas, te lleva a respirar más por la boca. Y aunque durante el día soy consciente de ello y puedo modular a respirar por la nariz, por la noche siempre me duermo con mi boquita cerrada y por la mañana siempre despertaba con la boca abierta, seca, con mal sabor de respirar por la boca. Entonces, lo que hice fue que el método buteico, que Konstantin Buteyko ha sido uno de los médicos que más ha divulgado e investigado sobre la respiración. Buteyko, el doctor Buteyko, recomendaba taparte tu boca con un esparadrapo y respirar para obligarte a respirar por la nariz. Eso es tremendamente beneficioso. ¿Por qué? Porque, y por ejemplo, en España hay una divulgadora que es neurocientífica, se llama Nazaret Castellanos, es ¿Tenés la relación directora. con ella? No directamente, sí nos seguimos en Instagram, sí he dado una formación, doy una asignatura de una formación suya que en su instituto Niracara, pero no la conozco, aún no la conozco personalmente y no te puedo decir que tenga relación. Bien, ¿Por estoy qué? con Porque el... quieres llevarla a tu podcast, Es ¿no? uno de los objetivos y no he llegado. Y Sí, mira que le sí, sí, escribimos varias veces, le ha escrito a la sí, comunidad. Pero 2024, ahí está, ella sí, cuando vea quiénes ya han estado como invitados y con sí, vos al medio, me parece que sí. vamos a llegar. Es que NASA tiene muchas cosas ahora, entonces, Sí, pero bueno, sí. pero la tenemos que intentar traer. Pues Nazaret habla de eso, de que respirar por la nariz mejora la función del cerebro. Entonces, es muy interesante que cuando respiras por la nariz, oxigenas tu cerebro y mejoras su salud. Entonces yo lo que empecé a hacer fue ponerme el tapping. Ya con el tiempo es cierto que he cambiado a las férulas que se llaman Comfort, que es una férula. Ojo, que en Latinoamérica hay, ya sé, en Argentina seguro, en Colombia también sé que hay odontólogos, Ujú. dentistas, que trabajan con estas férulas y que trabajan todo el tema para mejorar sin tener que ponernos el tapping porque es más preciso. Pero no importa, si no, tu tapping no hay problema, es para drapo que sea sensible para la piel, que no dañe. Y este es Jamie Nestor en su famoso libro de Respira, eso es lo que recomienda también. Y aquí no hay que tener miedo. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que se van a ahogar por la noche. No, te despiertas. Te quiero decir, mira, yo por ejemplo era un gran asmático y sobre todo en primavera tenía alergia primaveral brutal. Ahora, con los años, esa alergia primaveral ha cambiado mucho, pero sí es cierto que una semana en primavera, 2, 3 días, lo paso mal y tengo mocos y me cuesta más trabajo respirar. Pues yo por la noche, cuando me he puesto la férula y me he dormido, y pues, ¿qué me ha pasado? Pues que automáticamente me he despertado porque me faltaba el oxígeno en la nariz. Pues no pasa nada. Me quito la férula y respiro esa noche por la boca. Respirar una noche por la boca no nos va a pasar nada. O me levanto y hago lavados nasales para digamos, Desinflamar, sí, desatorarme sí. la nariz y no pasa nada, pero que es totalmente seguro y mejora la calidad del sueño, mejora el descanso nocturno, porque respirar por la boca durante la noche nos hace que descansemos menos y peor. Perfecto. Antonio, yo le he pasado 10 puntos. Del 1 al 10 le he pasado 10 puntos. Sí. Em, no, me quedan tantos temas porque no hablamos nada de la mitocondria, no profundizamos en la hormesis, pero hay tanto para hablar. Y, ¿te gusta tomar vino, Antonio? ¿Sos de tomar vino? Sí, sí, soy de top. Creo que prácticamente es el único alcohol, bueno, no, es el único alcohol que bebo, un buen vino, sí. Bien. Antonio, no te querés casar conmigo, yo te quiero tener en casa, Antonio. Estaría todo el día hablando de esto. Escucha, quiero que el cierre lo hagas vos sabiendo que te voy a volver a invitar. Fuimos hablando un poquito, ¿no? Es como para que la gente que de este lado
se empiece a contactar con vos, porque voy a dejar tus redes, ejercicio, ayuno, frío, calor, andar descalzo, respirar, el ayuno. Digo, cuántas cuestiones que están a una palma de la mano, ¿no? Nada de lo que hablamos es anda a comprar, anda a preparar, es conectate con la parte primitiva a la que la diaria, la realidad en la que vivimos hoy, las ciudades y demás nos han hecho que nos pasara por arriba. ¿Qué mensaje te gustaría, qué te resuena de todo lo que venimos conversando, dejarle a la gente que estos 11, 12 países que hoy tengo llegada con este hermoso podcast te están escuchando? ¿Qué te gustaría dejarles a ellos? Pues, bueno, eso es una responsabilidad muy grande, pero mira, creo que el mensaje más fácil que les podría dejar es que si yo pude cambiar esas cosas e introducirlas en mi día a día, cualquier persona puede. Porque no habla el divulgador que viene desde su pedestal de la superioridad, no os habla una persona que durante toda su vida ha sido sana, ha sido musculosa. Yo mira, por ejemplo, uno de mis grandes amigos es Pedro Vivar, que tú lo has entrevistado en el podcast. Pues Pedro siempre ha sido una persona atlética, siempre ha sido una persona sana, siempre ha sido una persona fuerte, se ha cuidado su salud siempre. Yo era totalmente distinto a él. Comía mal, dormía mal, no hacía ejercicio físico, siempre desde pequeñito me gustaban más los libros que el jugar. Entonces, si yo, que lo hacía todo mal, que durante muchos años de mi vida he comido mal, no he hecho ejercicio, me quedaba hasta tarde leyendo, dormía poco, etcétera, he podido cambiar mi salud, cualquier persona puede. Que el cambio más pequeño, si se mantiene en el tiempo, puede generar grandísimas diferencias. Y que empezando con aquello que más te resuene, que tienes que pensar que las medicinas más potentes son gratuitas, es decir, empezar a volver a conectar con tus amigos, volver a llamar a esas personas que hace tiempo que no llamas, esas personas que suman en tu vida, conversaciones interesantes, volver a salir a tomar el sol, abrazar el frío, el calor, empezar a espaciar un poco nuestras comidas, pensar en comer más como comían nuestros bisabuelos, movernos más, todo eso puede cambiar la salud de cualquier persona, aunque su genética sea más o menos, digamos, afortunada. Antonio Valenzuela, gracias, gracias, gracias por tu tiempo, por tu predisposición, por tu simpleza y por el aporte que haces a mucha gente. No sé si a veces, si has tomado magnitud lo que ha pasado con vos este último año, el crecimiento que estás teniendo exponencial y lo bien que le haces a la gente. Mira, muchísimas gracias. Yo eso lo vivo con un gran síndrome del impostor, no te voy a engañar, Ramiro. Eso es una de las cosas con las que más lidio y de hecho he tomado algunas sesiones de coaching porque yo todavía a día de hoy me suena un poco surrealista que tenga 2 libros publicados, que gente como tú quieran que conversar con ellos, pero bueno, lo abrazo, lo acepto y me siento muy orgulloso y que nada, que por supuesto que volveré a charlar contigo más pronto que tarde y que ya estamos tardando para hacer un evento allí en Argentina, para mover allí a un montón de personas y hacer esta respiración holotrópica todos juntos, porque no decía Nikola Tesla que si quieres entender el universo tienes que pensar en términos de energía, vibración y frecuencia. Pues ya está, vamos a vibrar todos con mucha energía y la misma frecuencia juntos. Antonio, te agradezco muchísimo. Estás sembrando semillas que te mereces que te vuelvan. Y el desafío sos vos para con vos, de soltar ese límite de que le haces muy bien al mundo y ojalá que te vuelva un poquito lo que haces. Te agradezco. Estoy emocionado porque has hablado de cosas que pones en palabras, cuestiones que sé que el año que viene lo vengo decretando, voy a empezar a transmitir y está clarísimo que te vamos a tener en Argentina. Gracias, Antonio. A ti, un abrazo gigante, a ti y a todas las personas que nos están escuchando. Gente querida, paso Antonio Valenzuela desde España, el fisioterapeuta, escritor, que hoy es un referente, aunque él todavía diga que más o menos lo quiero un montón sin conocerlo físicamente. Si algo de lo que te conto, si algo de lo que te resonó, sentís que le puede hacer bien a alguien, transmitilo, compartilo. Hoy tenés los canales para divulgar, para comunicar, para motivar, para inspirar. Nosotros lo hacemos con mucho placer y con mucho amor. Es un rato de nuestro tiempo y es un placer que vos del otro lado despiertes
aunque sea así, de conciencia para que este mundo sea un poquito mejor. Ramiro Buteler, desde Córdoba, Argentina, para todo el mundo. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.